Muy buenas noches, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, le dicen todo bien. ¿Listo? ¿Todos han hecho sus tareas? ¿Todos han podido resolver? Ya. Al parecer, todo está perfecto. ¿Ya? Entonces, vamos con lo siguiente, donde nos quedamos la pasada semana. Ahora sí vamos a entrar a lo más pesado de este, ¿no? Lo que es hablar acerca del modelo de KPM, hablar acerca de la beta y poder calcularla, ¿no? Es muy importante eso en ese sentido. Y luego también vamos a hablar acerca también de lo que es un rendimiento ya de portafolio, no de un portafolio completo. Ya no vamos a hacer con datos ficticios, sino vamos a agarrar un portafolio real y vamos a calcular todo lo que estamos calculando ahora va a ser calculado por nosotros con datos reales. Ya muy importante eso. Eso lo vamos a hacer entre hoy, mañana y la siguiente semana. Así que, por favor, estos días vengan con las pilas bien puestas, ¿ya? Y ustedes también van a hacer muchos ejercicios en ese sentido, ¿ya? Bueno, entonces empezamos ahora sí con la parte ya más fuerte. Ya hemos calculado, ya hemos hablado acerca de lo que es el riesgo, hemos hablado acerca de la variabilidad y qué aspecto matemático nos ayuda a medir justamente ese factor, ¿no? La desviación estándar, ¿no? Lo que es la variabilidad, el riesgo que puede tener una inversión y cómo ésta puede ir mutando y cambiando a través del tiempo, ¿no? En la pasada clase hablábamos justamente que un portafolio, ¿no? Su portafolio es una combinación de dos o más valores, no necesariamente dos. Y también calculamos el rendimiento esperado de un portafolio, ¿no? De A y B. Ustedes también podían calcular en la tarea de A, B y C, ¿no? Muy importante. Ahora vamos a la siguiente parte del rendimiento del portafolio, que es justamente la de la importancia de la covarianza, ¿no? La covarianza. ¿Por qué hemos hallado la covarianza? ¿Por qué tan importante ese factor fundamental, ¿no? ¿Y qué me dice a qué era igual justamente estas variables que nosotros estamos determinando? Justamente buscando un factor fundamental dentro de lo que es la determinación del riesgo y el rendimiento dentro de una inversión o de un conjunto de inversiones, ¿no? ¿Y a qué era igual la covarianza? La covarianza justamente era la relación que tenían dos partidas justamente que tenemos una acción con su varianza y con su desviación estándar, y tenemos otra acción, la B, también con su varianza y con su desviación estándar, ¿no? Entonces, la covarianza es la relación que tienen estas dos, ¿no? Ya sea justamente A y B, ¿no? Eso era la covarianza, ¿no? La covarianza es el grado de variabilidad de dos variables fundamentales. Dime, Alfredo, has levantado la mano. Buenas noches, Licen. Dime. No, a propósito, se movió lo presioné el botón, pero de todos modos, la tarea es para mañana, ¿no? La entrega. Tiene una fecha ahí en el módulo, si ustedes se interesan. Los que ya tienen, los de Santa Cruz todavía no tienen, así que háganla todavía a mano, no tenganla ahí. Cuando les habilite el módulo, ese instante van a subir, ¿ya? Solamente ahorita tienen los de Cochabamba, ¿no? Los de Cochabamba tienen el acceso al módulo. Por lo tanto, ellos van a subir la tarea, si no recuerdo si, como dices, creo que es esta mañana.
los de Santa Cruz y que todavía no tienen acceso. Por lo tanto, sí van a hacer las tareas, pero cuando les habiliten, yo les voy a poner ahí el espacio para que ustedes puedan subir todas sus tareas, ¿no? Entonces, no quiere decir que no hagan. El día que les habiliten, el día que yo les voy a habilitar para que todos suban sus tareas. Por ende, tienen que tenerlas ya hechas, ¿ya? No se preocupen. Bueno, ahora bien, entonces hablábamos de la covarianza. Entonces, la covarianza, como su nombre lo indica, es la relación de la varianza que tienen dos inversiones. Cuando veíamos los ejemplos, los primeros ejemplos, hablábamos solamente de una sola inversión. Ahora estamos empezando a hablar de la combinación de dos, tres, de más, ¿no? Entonces, la covarianza es justamente esa relación que tienen dos variables en un mismo eje, ¿no? Dos variables en un mismo eje, ¿no? Entonces, los rendimientos se van a mover de la manera a través de la cual ellos puedan mostrarnos cómo la acción va a generar su utilidad, ¿no? Entonces, acá tenemos tres ejemplos, ¿ya? Tenemos el ejemplo A, que es la covarianza y una relación positiva. Tenemos el ejemplo B, que es una covarianza con una relación negativa y una ausencia de relación. Fíjense, acá estamos hablando del rendimiento de la inversión y aquí estamos hablando del rendimiento del mercado. Rendimiento de la inversión, rendimiento del mercado, rendimiento de la inversión, rendimiento del mercado. Eje Y es el rendimiento de la inversión, o sea, de la acción que tú compraste. El eje X es el mercado donde tú estás trabajando, ¿no? El país donde estás trabajando, por ejemplo, es tu mercado, ¿no? Entonces, cada uno de ellos, ya sea el mercado o tu acción en particular, tienen un riesgo y también un rendimiento. Por ende, estos juntos van relacionados entre sí y lo que buscan es justamente establecer la relación que van a tener los datos con respecto a la tendencia del mercado, ¿no? Fundamentalmente aquello, ¿no? Entonces tú tienes una relación del mercado y tienes la relación con respecto a tu inversión, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablamos fundamentalmente que justamente tenemos acá la medida justamente de los datos. Fíjense los datos. Esto, cada punto que tienen acá, cada punto, no puedo yo añadir algunos más si quieren, son los diferentes resultados que puede dar tu inversión a través del tiempo o a diferentes niveles de riesgo, ¿no? Entonces, cada punto es un nivel de riesgo diferente, ¿no? La relación que tiene justamente la inversión con el riesgo del mercado. Y un factor que vamos a estudiar también es la beta, que pasa por el centro de todos, y es esa pendiente que toma, ¿no? Esta pendiente que toma la beta es el riesgo con respecto a tu inversión, ¿no? Luego tenemos otros datos que toman esta medida de pendiente y datos que no tienen una pendiente, ¿no? Entonces, justamente hablamos acerca de aquello, ¿ya? Cuando los valores del rendimiento, perdón, los valores del rendimiento de la inversión son positivos, por ende genero rentabilidad con respecto al mercado, la tendencia de la relación es positiva, ¿no? En este sentido, ¿no? Acá. Ahí encuentro un valor con respecto al mercado. Pero también puedo tener una relación negativa, que el mercado me está haciendo perder, ¿no? Que el mercado es quien hace que yo pierda valor a través de mi inversión, ¿no? Entonces los datos van a tener una correlación negativa, ¿no? O un mercado en el que no exista reglas naturales, un mercado en el cual no exista una relación tendencia a ganar o a perder, que los datos son muy distorsionados, ¿no? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. La relación de un mercado positivo
la relación de un mercado negativo y un mercado que no se puede determinar la tendencia de la inversión, ¿no? Entonces, cuando tú analizas estos gráficos y tú ves cómo se grafica la relación de justamente el portafolio, tú puedes tomar tus decisiones con respecto a aquella, ¿no? Si es un mercado a la baja, si es un mercado a la alta, ¿no? Para vos ver si puedes, si vas a llegar a vender o si vas a llegar a comprar acciones, ¿no? Eso fundamentalmente hablando, ¿ya? Eso es muy importante. Una covarianza con una relación positiva, una covarianza con relación negativa y una ausencia de correlación, ¿ya? Muy importante, ¿ya? Muy importante aquí. Desde este momento, entonces, ya hemos establecido justamente cómo los mercados se van a graficar, ¿no? Porque ahora tenemos que tener en cuenta que una acción ahora también está afectada por el riesgo del mercado. Y bien, entonces tenemos otro punto acá. Hay que hablar de la diversificación, ¿no? Si bien nosotros tenemos la opción de invertir en muchos títulos y o valores, debemos buscar también la alternativa fundamental, la que nos va a generar mayor cantidad de ganancias. No siempre vamos a buscar invertir en un activo financiero que nos rente valor, ¿no? Y al rentarnos valor, nosotros vamos a ganar. Pero justamente ahí debemos seleccionar diferentes mercados, ¿no? Debemos buscar diferentes mercados, diferentes activos, ¿no? ¿Por qué? Porque fundamentalmente la teoría financiera recomienda diversificar, ¿no? La diversificación es una operación a través de la cual yo ayudo a reducir el riesgo y equilibrar el rendimiento de mi portafolio o cartera de inversiones, ¿no? Entendida que un portafolio de inversiones está conformado por muchos instrumentos financieros de diferentes empresas, de diferente naturaleza, de diferente procedencia, ¿no? Por ejemplo, puedo tener acciones de empresa A, de empresa B, empresa C. Puedo tener diferentes activos, por ejemplo, acciones, puedo tener bonos, puedo tener commodities, puedo tener divisas, diferentes tipos de activos, diferente naturaleza del activo, o activos de diferente procedencia. Puedo tener títulos y valores de diferentes países, invertidos en diferentes lugares, y por ende a diferentes riesgos, ¿no? Entonces, cada uno de estos nos ayuda a determinar que cada uno de estos va a tener un rendimiento esperado, ¿no? Porque si yo tengo inversión A, inversión B, cada una de estas va a tener su rendimiento esperado, ¿no? Cada una de ellas va a tener su rendimiento esperado, o sea, lo que yo espero ganar con esta acción, ¿no? Lo que yo espero ganar. Y al invertir, yo tengo que tener en cuenta que yo debo invertir en diferentes tipos de acciones. Por ejemplo, si opto por solo acción, no voy a invertir todo en un solo sector, sino que debo invertir en diferentes sectores, no colocar mi dinero en un solo sector, sino distribuirlo en diferentes compañías que no se dediquen a lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, podemos decir que el negocio A es un negocio de medicamentos, una tienda que vende medicamentos. El negocio B es un restaurante, ¿no? Entonces, tengo justamente dos tipos de inversiones. Inversión A, medicamentos, e inversión B, restaurante. Y cada uno tiene una diferente línea de generación de utilidad. El tiempo de inversión y el rendimiento esperado, ¿no? Entonces, a medida que iba pasando el tiempo, yo ganaba, perdía y ganaba. La acción B era más pequeña, ¿no? Entonces, se fijan, hay momentos, por ejemplo, fíjense este punto en ambas gráficas,
En la acción A tenemos un resultado positivo. En cambio, en la opción B tenemos un punto negativo, ¿no? Entonces, el punto A y en el punto B, ¿no? Una acción me genera ganancia, pero la segunda opción no me genera. Y si le ponemos un número, por ejemplo, A gana 5 puntos, en cambio en B pierdo 2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en un global? En un global, en el mismo periodo, ¿qué es lo que sucede? Voy a tener una rentabilidad de 3, ¿no? Que justamente es la diferencia entre lo que gané con una y perdí con otra. O en otro momento del tiempo, aquí, otro momento del tiempo, en la acción A, ahora sí pierdo 4 puntos, pero en la acción B gano 2, ¿no? Gano 2. Si bien en el global voy a terminar perdiendo 2, el efecto de la pérdida no es tan grave, ¿no? Porque justamente me ayuda a amortiguar mi inversión en la otra empresa. Y así sucesivamente. Y esto para que sea un ejemplo de 2 empresas. Esto puede ser 3, 4, 5, ¿no? Entonces lo que recomienda es invertir justamente en acciones de diferente procedencia. ¿Para qué? Para reducir el riesgo de pérdida y equilibrar el rendimiento. Imagínense que yo haya invertido mi dinero todo en restaurantes y justo llegó el COVID. Voy a perder, ¿verdad? Toda mi inversión. Entonces, ¿qué va a pasar? No voy a poder recuperar con nada. Pero si hubiese invertido en una farmacia y en un restaurante a 50-50%, entonces lo que perdí en el restaurante voy a recuperar con la ganancia de la farmacia. Y al final del día, mi pérdida o ganancia va a ser equilibrada, ¿no? Entonces, eso es lo que busca la diversificación en los títulos. Ahora bien, vamos a hablar de otro concepto. Ya hemos hablado del portafolio y su rentabilidad. Hemos hablado de la covarianza, ¿no? De cómo se relacionan dos variables con respecto al mercado. Ahora hemos hablado de la diversificación, de invertir en más de un activo. Y ahora vamos a hablar del riesgo sistemático y el riesgo no sistemático. El riesgo sistemático y el riesgo no sistemático. El riesgo sistemático es la variabilidad del rendimiento sobre acciones o el portafolio de acciones sobre cambios que ocurren en el mercado. Sobre cambios que ocurren en el mercado. ¿Cuáles son los cambios que ocurren en el mercado? Ahora los vamos a ver. Y el segundo es el riesgo no sistemático. ¿Ya? Perdón. El riesgo no sistemático. Cuando hablamos del riesgo no sistemático, hacemos referencia a riesgos que están relacionados con nuestras acciones o portafolio de las acciones que no están explicados con los movimientos del mercado en particular. O dicho de otro modo, son aspectos particulares de la empresa, ¿no? Son riesgos relacionados con actividades particulares de la empresa. Por ejemplo, ineficiencia de las operaciones, una huelga de trabajadores, ¿no? Mala estipulación de precios, mala determinación de costos, en fin, que no son explicados por el mercado. Entonces, eso es muy importante. Variables relacionadas con la empresa. Y ahora sí, el riesgo sistemático está relacionado con el mercado. Cambios del mercado. Aquí estamos hablando, no es relacionada con movimientos del mercado, sino con aspectos particulares de la empresa de la cual tú posees las acciones. Entonces, aspectos del mercado, por ejemplo, que pueden afectarnos y que pueden dificultarnos a nuestros valores, a nuestras inversiones. Por ejemplo,
pueden ser políticas de país, políticas del país. Por ejemplo, políticas del país relacionadas con tributos, impuestos, tipos de cambio, ¿no? Que son aspectos que justamente son aspectos políticos del país. O medidas, por ejemplo, yo soy una empresa que me dedico a el transporte internacional y pues me perjudica, por ejemplo, una medida relacionada con el precio de los insumos. Y si yo soy un transportista y mi empresa se dedica al transporte, ¿qué es lo que pasa? Pues puede pasar que el gobierno, por ejemplo, en nuestro país, pueda levantar la subvención al combustible. Y levantando la subvención al combustible, hace que el precio de justamente nuestro transporte se eleve, ¿no? ¿Por qué? Porque el combustible va a ser mucho más caro, ¿no? Entonces es algo que nos afecta, pero no es algo que dependa de la empresa, sino es algo que depende del lugar, de la zona que nosotros estamos superando, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? O otros aspectos, ¿no? Siniestros, ¿no? Siniestros, que pueden ser como, por ejemplo, hablemos como ahora, ¿no? Una pandemia, ¿no? Para hacer una referencia de un siniestro que estamos viviendo, o siniestro como incendios en los alrededores, ¿no? No en la empresa, sino en los alrededores que dificulten el funcionamiento normal de las operaciones, ¿no? O que existan accidentes como inundaciones, ¿no? Entonces son riesgos del mercado, ¿no? Son cosas que nosotros no podemos controlar. No las podemos controlar, justamente son las que son fijas, ¿ya? Este riesgo es fijo, este riesgo es fijo. Por justamente esa variable de no poderla controlar, el riesgo del mercado es fijo. En cambio, el riesgo no sistemático está relacionado con las operaciones de la empresa, como tú trabajas, ¿no? Podemos poner eh, operatividad, ¿no? Operatividad, o sea, productividad, producción, ¿no? Costos, administración. Son aspectos estrictamente relacionados con la empresa. Y que si yo tengo una buena administración, buenos costos y buena productividad, mi negocio es atractivo. Pero si yo tengo un negocio que no tiene una buena administración, que no es operativo, que tiene malos costos, es un negocio no atractivo. Por ende, el riesgo aumenta. Entonces, es muy importante. Este riesgo es variable. Y este riesgo se puede controlar a través de la diversificación, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo invertir en diferentes empresas, ¿no? En diferentes empresas que funcionan de diferente manera. Entonces, voy a invertir en algunas empresas riesgosas y en algunas empresas no riesgosas. Y las riesgosas, por alguna razón, lo son. Y las que no son riesgosas, por alguna razón lo son. ¿Verdad? Muy importante. Para darles un ejemplo, yo puedo tener inversiones en telefonía celular. Entonces yo voy a invertir a lo seguro, una empresa segura, ¿no? Que tenga una operatividad buena, producción, imagen, administración respetables. Invierto en Apple. Pero yo también quiero tener mayor ganancia. Entonces voy a invertir en una empresa un poco más riesgosa, que tiene planes de innovación y en el futuro. Puedo invertir en la línea de Sony. Listo. ¿No? Entonces tengo dos inversiones, una riesgosa y una menos riesgosa en el ámbito de móviles, de telefonía.
¿verdad? Entonces se dan cuenta. Pero si yo quiero controlar este riesgo, ¿qué es lo que hago? Saco mis acciones de la empresa Sony y las pongo en Apple, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Apple es la empresa que tiene menor riesgo no sistemático. Muy importante. Pero por el contrario, el riesgo sistemático, sin importar que tú inviertas en otra u otras empresas del mismo sector o del mercado, a todas les ha afectado la pandemia. Entonces, ese riesgo que tú inviertas en una u otra, no va a cambiar el hecho que el riesgo sigue ahí, porque la pandemia no va a disminuir o aumentar porque tú hayas cambiado tu inversión. ¿Se dan cuenta? Pero en el segundo caso sí, porque tienen diferente administración, tienen diferente cadena de ventas, tienen diferente operatividad, tienen diferente determinación de costos. Entonces es muy importante, ¿no? ¿Se dan cuenta? Fundamentalmente eso. Entonces el riesgo en esta es fija y en esta es variable. ¿Ya? Vamos a añadir acá una pequeña diapositiva para explicar justamente cómo ese efecto se da, ¿ya? Cómo se representa, ¿no? En un gráfico. Vamos a poner acá y vamos a eliminar esto porque vamos a dibujar nuestro gráfico nosotros. Entonces, ¿cómo está definido justamente esto? Esto está definido fundamentalmente por una recta, ¿no? Esto está definido por una recta. Y esta recta ya tiene un eje X y tiene un eje Y. La recta del eje X y la recta del eje Y. La recta del eje X va a representar el número de acciones en el mercado. El número de acciones que yo poseo en el mercado de un portafolio, ¿no? Entonces, número de acciones del mercado, ¿de quién? Del portafolio que yo tengo. Ya puedo tener muchas o no. Entonces, dependiendo cuán diversificado yo esté. Y luego, vamos a hablar en el eje Y acerca de justamente la desviación, ¿no? La desviación estándar, ¿de qué? De estas acciones, ¿no? La desviación estándar acerca de estas inversiones de mi portafolio. Entonces, dentro de esta, yo voy a tener un riesgo total y un riesgo sistemático y un riesgo no sistemático. Ya el riesgo sistemático más el riesgo no sistemático es igual a riesgo total. Ya, muy importante, se olviden de esto. ¿Ya? Entonces, vamos a establecer. Entonces dijimos que el riesgo sistemático es una constante fija. Entonces, ahí está, ¿no? Esta es una constante fija. Ya vamos a hacer mucho mejor. Es una constante fija que a diferentes niveles no importa la cantidad de acciones que yo tenga, sea aquí o acá, el rendimiento y el riesgo sistemático siempre va a ser el mismo, ¿no? Siempre va a ser el mismo, no importa la cantidad de acciones que yo tenga. Entonces, esta distancia de acá a acá representa el riesgo sistemático, ¿no? Ese riesgo que sin importar cuántas acciones yo tenga invertidas en el mercado, ¿no? Y cuántas acciones o la diversidad de acciones que yo tenga en diferentes empresas, el riesgo del mercado no va a cambiar. Por ejemplo, la pandemia, no importa en cuántas empresas cambie, el riesgo sistemático sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el que va a hacer sufrir cambios? El riesgo no sistemático. El riesgo no sistemático. ¿Y cómo va a sufrir cambios el riesgo sistemático? Ahora lo vamos a ver. Entonces pongamos acá que es 0. ¿Ya? Y acá, obviamente, un número n de acciones que yo puedo invertir, porque no hay un número limitado de acciones que yo puedo invertir.
Si yo quiero, puedo tener 1000, 10.000, 20.000 acciones diferentes. Entonces, el riesgo siempre va a empezar en el punto más alto, acá. Y cuanto más me diversifique, el riesgo va a avanzar hasta acá. Entonces, mi gráfico va a tornar esta figura. Así. Pero nunca va a tocar el riesgo sistemático. Nunca lo va a tocar. ¿Ya? ¿Por qué nunca lo va a tocar? Porque no puedo mitigar el riesgo. O sea, la recta del riesgo sistemático y no sistemático nunca pueden tocarse. ¿Por qué? Porque uno, ya, esto de acá le vamos a llamar, esta distancia es el riesgo no sistemático. ¿Ya? Este es el riesgo no sistemático y este es el riesgo sistemático. A medida de que yo me vaya diversificando mucho más, ¿qué pasa con el riesgo no sistemático? Va disminuyendo. Y eso dijimos justamente, ¿verdad? Yo puedo cambiar mis inversiones y distribuir la rentabilidad para que justamente pueda perder menos. Es lo que vimos acá, ¿no? Es lo que vimos acá. La inversión A con la inversión B. Al aumentar el número de acciones diversificadas, el rendimiento total va a ser mucho más equilibrado. Y eso es lo que estamos haciendo acá. A medida que yo voy invirtiendo en mayor número de acciones diferentes, el riesgo se va minimizando. Pero nunca va a ser cero. Nunca va a ser cero. ¿Ya? Muy importante eso. Nunca va a ser cero. Ya nunca va a ser cero. ¿Por qué? Porque justamente lo que la empresa, toda empresa siempre va a tener un mínimo, aunque sea, riesgo operativo, ¿no? Las empresas, ninguna empresa es perfecta. Entonces siempre va a haber un riesgo no sistemático. La idea fundamental es que ese riesgo no sistemático pueda ser lo menos posible, ¿ya? Y esto lo hacemos gracias a la diversificación, ¿no? Eso es muy importante. Y la recta de todo esto, ya, es el riesgo total. No es el riesgo total. La suma de un riesgo con otro riesgo. Sistemático y no sistemático. Ya, eso es muy importante tener en cuenta, ¿no? ¿Alguna duda sobre esto, chicos, hasta acá para poder avanzar? ¿Alguna duda hasta acá? Dice, perdón, esto del riesgo no sistemático, Entonces, aquí ahora bien, vámonos a lo fuerte. Ahora sí, vámonos a lo fuerte. Ahora sí, vámonos ¿Va a a lo volver a fuerte. repetir? El modelo KPM o el Capital Asset Pricing Model, ¿ya? Que es justamente un modelo de valoración de activos financieros que permite estimar la rentabilidad. Permite establecer la rentabilidad en función al riesgo de mercado. Dicho de otras palabras, el modelo KPM me ayuda a ¿qué? Me ayuda a determinar cuánto espero ganar en un futuro con esta inversión, considerando el riesgo del mercado. Entonces, ¿cuánto me va a dar de ganancia? ¿Ya? También el modelo KPM se utiliza para determinar una tasa de descuento. ¿Ya? Eso es con respecto al uso que tú le des, ¿no? También el modelo KPM, como yo sé cuánto espero ganar con estas acciones, ¿no? Entonces, como yo sé, como yo conozco cuánto espero ganar en un futuro, 1 año, 2 años, 10 años, porque el modelo me va a establecer esto justamente, la tasa que espero ganar, ¿qué me va a ayudar? Justamente a qué? A traer los flujos del futuro al presente para establecer el valor actual de ellas, ¿no? Entonces, también me sirve el KPM o el modelo KPM para justamente conocer cuál es mi valor a descontar, ¿ya? Fundamentalmente.
esto lo han debido ver en proyectos o también en Finanzas 1, ¿ya? Justamente para el descuento de flujos de efectivo. Si bien no lo han visto, pues ahora lo vamos a conocer, ¿ya? Lo vamos a conocer. Voy a cerrar la sesión, chicos, y les envío el otro enlace inmediatamente.